buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Los Planes 510. Somos el grupo número 3. Mi nombre es Wendy Trujillo y el día de hoy les venimos a hablar sobre la multilingüística y la pluriculturalidad que hay en Guatemala. Sobre pluricultural. La población de Guatemala está conformada por diferentes grupos étnicos. Cada uno posee sus propias características, como los rasgos físicos, el idioma, la indumentaria, la tradición gastronómica, la organización social y la cosmovisión o forma de comprender el mundo y el universo. Estos rasgos les permiten identificarse como pertenecientes al mismo grupo étnico y diferenciarse de otros. La multilingüística. El plurilingüismo y el multilingüismo es el hecho en el que una persona o una comunidad pueda expresarse a través de varias lenguas, es decir, de que una o dos lenguas ya son consideradas entre sí. Sobre el tema de los aztecas, fueron nombrados así a los habitantes de las tierras que conquistó Hernán Cortés. Se establecieron en México y fueron reconocidos por ser buenos administradores. Sus provincias tributarias se dividieron en 38 provincias políticas. Podemos encontrar que sus principales cultivos eran el maíz, el tabaco, algunos frutos y el chile. También podemos encontrar que los aztecas dividían su estado de región en un estado piramidal y arriba de la pirámide se encontraban todos los sacerdotes y los gentiles, en medio de las pirámides los mercadeos y los guerreros, y hasta el final de la pirámide se encontraban todos los esclavos. Otra cosa muy importante de los aztecas es que era obligatoriamente el estudio. Claro, era para el hombre era un poco más avanzado que para las mujeres, pero todos los aztecas tenían que ser alfabetos, o sea, tenían que ser muy buenos estudiantes, ¿verdad? Otra cosa que podemos encontrar de los aztecas es que ellos eran gobernados por un embajador que tenía total libertad de hacer lo que quisieran. También un aspecto muy importante en las relaciones sexuales es que solamente habían dos formas de tener relaciones sexuales. La primera eran los hombres que estaban casados, o sea, en matrimonio total. Y la segunda eran los hombres guerreros, pero que fueran solteros, con mujeres dedicadas a la prostitución ritual. Les estoy hablando acerca de los aztecas porque ellos vinieron a Guatemala hace muchos años por una invasión que hubo de México a Guatemala, y por eso es que en Guatemala estuvieron algunos aztecas, ya que ahora ellos viven en lo que es parte de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Zacarías y yo les voy a hablar sobre la cultura xinca. La tribu xinca está localizada en Centroamérica, lo que hoy es Guatemala y El Salvador. Su principal característica era que ellos hablaban su mismo idioma xinca. No se tiene mucha información de la misma, ya que no se consideraba como parte de la diversidad cultural de Guatemala sino hasta el año 1996. El pueblo xinca fue el que puso más resistencia sobre los españoles, lo cual fue inevitable, por lo cual el conquistador Pedro de Alvarado tomó a la mayoría de la tribu y los obligó a ser esclavos y acompañarlo a su próxima conquista, que fue El Salvador. Gracias. Buenos días, mi nombre es Lilian Judith Belis Vázquez. Yo les voy a hablar un poquito de los xincas. Los xincas convivieron con los mayas. El pueblo de Xinca fue el que más aporte mostró sobre la conquista del 1996 por parte de los españoles. Mi nombre es Ronnie Elías Reñón Altuzar y hoy les vengo a hablar un poquito sobre el pueblo maya. El pueblo maya no es una etnia más que compone la gran diversidad pluricultural de Guatemala. De hecho, el pueblo maya en todo su esplendor es la gran representación máxima de los orígenes, tales como nuestros pueblos Quiché, Cachiqué, Man, Pocomán y Tunún. Algo que fue la primicia maya fue el hecho de que en un principio los mayas eran nómadas, es decir, que vagaban en región. Poco después fueron asentados en las ciudades tales como Tikal y la ciudad de Saculeo. Gracias. Los ladinos son una categoría sociocultural que en la mayor parte del área maya da nombre a la población no indígena, conformada por la generación por los mestizos hispanohablantes en Guatemala.
los latinos constituyen un sector muy importante del total de la población, cuyos orígenes se remontan al contacto inicial entre españoles, indígenas y negros africanos. Por lo tanto, debe distinguirse al ladino de otros grupos sociales dominantes en Guatemala. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cambio de los actores y las relaciones entre los componentes de la sociedad guatemalteca, no ha sido entre relaciones establecidas entre el indio y el otro. Es posible que se hayan ido incluyendo otros actores en el espectro que conforman la latinidad, como bien lo han reconocido algunos investigadores. A veces dicho término incluye los blancos y los extranjeros. Mi nombre es Karen Zacarías y les vengo a hablar sobre la cultura ladina. En Guatemala la población ladina tiene el reconocimiento oficial como un grupo étnico e incluye tanto a la población mestiza como a la población indígena, que se considera mestiza culturalmente. El Ministerio de Educación de Guatemala lo define de la siguiente forma: la población ladina ha sido caracterizada como una población heterogénea que se expresa en un idioma español como idioma materno. Gracias. Marco jurídico de la pluriculturalidad. Considerando que los pueblos indígenas, incluyendo el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca, han estado por diversas expresiones solicitando su raíz en común, que a raíz de su historia, conquistas, colonizaciones, desplazamientos y migraciones, la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Y se han establecido los siguientes derechos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Capítulo 1. La cultura maya constituye el sustento original de la cultura guatemalteca y junto con las demás culturas indígenas constituye un factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso de la sociedad guatemalteca. Capítulo 2. Por lo tanto, es inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin el reconocimiento y fenómeno de la cultura de los pueblos indígenas. Guatemala es un país multilingüe debido a su diversidad de idiomas. Por lo tanto, en la Constitución de la República de Guatemala se decretaron los siguientes artículos. Artículo 1. Idiomas nacionales. El idioma oficial de Guatemala es el español. El Estado reconoce y promueve y respeta los idiomas mayas, garífunas o xincas. Artículo 2. Identidad de los idiomas. Mayas, garífuna y xinca son elementos esenciales en la identidad nacional. Su reconocimiento y respeto y promoción de desarrollo y utilización en las esferas públicas y privadas de su orientación a la humanidad. Artículo 5. Definiciones para los efectos de la presente ley, que se definen como a. Idioma. La lengua específica de una comunidad determina que se caracteriza por estar fuerte y diferentes a los demás. Capítulo B. Comunidad lingüística. Conjunto de personas que poseen y reconocen o utilizan un idioma en común, ya sea un espacio territorial, social o cultural. En conclusión, Guatemala pasa por una crisis por las diferencias económicas y étnicas, por lo cual con esfuerzo y dedicación y principalmente respeto, seguir promoviendo a los distintos municipios por sus tradiciones y costumbres y respetarlas, que sean
de intermedio la religión, el respeto es la clave de todo para que Guatemala ya no exista racismo. El éxito es un país para la unión de su gente donde vayan factores culturales de por medio, así de llegar a ser un país